Hola chicos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy vamos a trabajar en el proyecto número 2, la semana número 1 de la asignatura de Lengua y Literatura, así que a ponerse las pilas y a trabajar. Esta clase va dirigida para estudiantes de los novenos años de Educación General Básica, así que muy atentos con la información que les dejaremos en este video. Así que coge tus materiales y a trabajar, se ha dicho. Pues bien, el objetivo de esta clase es escribir textos expositivos adecuados a una situación comunicativa, determinar, emplear recursos y de las TIC como medios de comunicación, aprendizaje y expresión del pensamiento. Pues bien, vamos a arrancar con este pequeño trabajo. Si nosotros estamos en una reunión, vamos a conversar, a trabajar, a reunirnos, y siempre hemos dicho eso, ¿no? Yo cuando tengo algún descontento, algún enojo, ¿puedo reclamar a alguien? ¿Lo puedo hacer? Sí. Hay muchos medios para hacerlo, pero lo ideal y lo importante es hacer mediante un medio escrito. Por eso es importante escribir para opinar lo que nosotros sentimos. Por eso vamos a prestar mucha atención a lo siguiente que vamos a trabajar el día de hoy. Así que muy atentos. Si nosotros observamos en esta parte de aquí, en el primer recuadro, en este recuadro de aquí, ok, vemos a esta señorita que tiene una leyenda en la parte superior o en la parte del pensamiento, lo que dice: otra vez nos cobraron la tarifa de adultos en el bus, no sé qué podemos hacer. Su amigo que está junto le dice: ya te dije que no nos van a hacer caso por más que protestemos. Hasta aquí esta es una discusión o una conversación entre estas dos personas. Pero acá hay otra discusión, otra conversación entre estas personas de aquí. Vamos a ver de qué se trata. La señorita menciona: no es justo, la gente tiene que saberlo y apoyarnos. Hay una forma de hacer que mucha gente se entere de lo que está pasando. Entonces, entre estas personas hay algo en común, que todas tienen un descontento por algo que está sucediendo y quieren hacerlo saber. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer nosotros como estudiantes o como miembros de esta sociedad? Es hacer llegar nuestro malestar, nuestro descontento a las autoridades para que puedan entender qué es lo que está sucediendo. Por eso es importante escribir para opinar y opinar de la mejor manera posible. Así que en este momento vamos a empezar con el trabajo de cómo escribir para opinar. Respondo estas preguntas. Pues bien, aquí tenemos una de las preguntas que dice: ¿qué tipo de texto cumpliría el propósito de los personajes de la historieta? Si recordamos anteriormente, los personajes del primer grupo de chicos se enojaban o estaban reclamando por algo. Era sobre el pasaje que les cobraban como adultos, y me parece entonces que ellos merecen una tarifa de estudiante. Entonces, ellos están reclamando su derecho a que el pasaje les debería costar menos. Continuamos. Y aquí, ¿qué deberíamos hacer para que estos chicos cumplan con su propósito de que ellos puedan pagar la tarifa de estudiante? ¿Qué creen que deberíamos hacer? Pues podríamos nosotros pedir que a las autoridades que se cumplan los requerimientos, porque es parte de la ley. Otra alternativa también es: ¿por qué consideras que este tipo de texto será el apropiado para el caso? ¿Qué podríamos hacer? Una carta, ¿sí?, de petición o una carta de opinión para que, en este caso, las autoridades tomen asunto a lo que nosotros estamos pidiendo. ¿Cómo debería ser este texto para despertar el interés de los lectores? Una carta de lector. Este texto debería ser claro, conciso, con palabras cortas, no muy extenso, para que la gente pueda entender cuál es el pedido de la sociedad. ¿Y a quién debería dirigirse este escrito? ¿Por qué? Este escrito normalmente debería dirigirse a las personas que están encargadas de esos medios. Puede ser en este caso lo que es transporte, a la autoridad de transporte nacional, a la autoridad de transporte local. Entonces, las cartas de opinión o las cartas de lectores deben estar dirigidas a las personas adecuadas para que entiendan qué es lo que estamos solicitando y nos puedan brindar una ayuda apropiada. Pues bien,
continuamos. Dentro de este proceso, ¿sí?, para escribir hay un proceso muy bonito que nosotros tenemos que entenderlo y tenemos que analizar. Para esto yo les he presentado el siguiente cuadrito que vamos a analizar entre todos. Miren, nuestro cuadrito consta de lo siguiente. Tenemos la primera parte, número 1, la planificación. El número 2 es la redacción. Número 3, revisión. Y número 4, la publicación. Entonces, miren, una vez que ya tenemos todos estos pasos, vamos a analizarlo uno por uno. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Muy sencillo. Pues bien, empezamos primero con la planificación. ¿Y qué es la planificación? Nos vamos a la parte de aquí. ¿Qué es la planificación? Es pensar por anticipado qué se escribirá en un texto y cómo se hará. Esto incluye elegir el tema que debe ser de interés público, establecer el motivo por el que se va a escribir y el propósito de la carta, proponer las ideas principales y argumentos u opiniones que la sustentarán. Pues muy bien, entonces ya hemos dejado claro qué es la planificación. Ahora nos vamos a explicar qué es la redacción. En la redacción se describen los hechos que motivan la carta y se presentan las opiniones o argumentos de acuerdo al propósito de la carta y conforme a la estructura propia del tipo textual. Vamos ahora al siguiente, que es la revisión. En la revisión se relee el texto y se consideran los aspectos ortográficos y gramaticales que deben ser corregidos. Es muy importante que si usted va a hacer una carta al lector, su carta no tiene que tener errores gramaticales, así que es muy importante volver a leer para no tener ningún tipo de problema, ¿sí? Porque imagínense una carta de lector con faltas ortográficas, ¿cómo nos veríamos? Muy mal, ¿sí? Entonces, por favor, eso es muy importante y hay que tener muy en cuenta. Pues bien, vamos a la publicación. Es la redacción del texto definitivo una vez que se han corregido los errores. Y una vez que pasemos la etapa de la revisión, en la en la publicación nosotros ya damos a conocer el texto de manera correcta, sin errores ortográficos ni cualquier tipo de problema, ¿no? Ok, continuamos. Pues bien, ahora vamos a dejar las características textuales de la carta del lector. ¿Y qué son las características textuales? La carta del lector es un género textual de tipo argumentativo, es decir, que presenta razonamientos para debatir, censurar, probar o demostrar una idea o para convencer de lo que se afirma o se niega. Ya. Algo aquí muy importante en esta parte, lo que busca esta carta del lector, ¿qué era? ¿Sí? Dice que presenta razonamientos para rebatir, censurar, probar o demostrar una idea. También para convencer, afirmar o negar. La finalidad es influir en forma de pensar y actuar del lector. Para ello, el autor hace uso de operadores argumentativos, es decir, marcadores o conectores textuales que condicionan las posibilidades argumentativas y que se utilizan para sustentar o defender las ideas del autor. Por ejemplo, los operadores argumentativos más frecuentes para este género cumplen las siguientes funciones. Tenemos los operadores de adición. En este caso, ¿cuáles pueden ser las palabras? Además de eso, aunque, también, etc. Los de oposición. En este caso, los de oposición tenemos el pero, sin embargo, etc. Y los de comparación tenemos más que, menos que tanto o tanto como. Los de seguridad sin duda, por supuesto, etc. Se debe cuidar el lenguaje y la redacción, pues la carta será publicada y leída por muchas personas. Esto es muy importante y lo que decíamos en la parte de la revisión, cuidar sobre todo la redacción y la ortografía. Pues bien, el lenguaje también de esta carta debe ser simple y claro, sin frases rebuscadas ni figuras literarias. Generalmente se refiere a los hechos de una tercera persona y las opiniones se escriben en primera persona, singular o del plural. Debe centrarse en el tema sin alargarse demasiado en explicaciones o temas secundarios, ya que el espacio para estas cartas suele ser limitado. Las cartas del lector deben cumplir ciertas formalidades en cuanto a su estructura. Aunque el medio de comunicación no los publique, debe tener los siguientes elementos de encabezado y cierre. ¿Qué es lo que va a tener esta carta del lector? Lo siguiente. El encabezado, por ejemplo, el lugar donde se le envía y fecha en la que se escribe. Un saludo,
la identificación del destinatario, una despedida y la identificación de quien le envía. Pues para eso, a continuación les voy a mostrar un ejemplo del plan de ideas de una carta de lector. Por ejemplo, tenemos aquí el tema, problema causado por los apagones. Ya. En el problema causado por los apagones tenemos un inicio. Miren, aquí ya tenemos el inicio. ¿Cuál es el inicio? Lamentar los apagones en el país. Esto ya es el inicio. ¿Cuál es el cuerpo? Consecuencias de los apagones. ¿Qué más? Se dañan los electrodomésticos. Se interrumpen actividades domésticas, laborales y estudiantiles. Recordemos que esto es un ejemplo simplemente, ¿no? Ustedes pueden hablar de otras cosas. Por las noches aumentan los accidentes y la delincuencia. Y en el cierre, vamos a solicitar a las autoridades que tomen medidas al respecto. Miren, algo sencillito que nosotros hemos hecho para que ustedes puedan tener una idea de cómo elaborar una carta de lector. Claro que aquí en esta parte ustedes pueden redactar un poquito más para que su carta sea un poco más entendible, y lo que sí queremos es que no se haga muy extensa. Si podemos tomar este ejemplo como una referencia adecuada, pues muy bien, está correcto. Recordemos que también es importante tomar en consideración los datos anteriores que hablábamos sobre el lugar donde se envía, la fecha en la que se envía, el saludo, la identificación, el destinatario, la despedida y la identificación. Esta parte, el saludo, el lugar y la identificación del destinatario, sí, esto van en una portadita aparte, ¿no? Listo, ok. Ahora, toda esta actividad que estamos aquí, que tenemos aquí, es el deber que tenemos que realizar en la presente semana. Ahora sí, este es el ejemplo del deber, ¿no? Ahora sí, se viene el trabajo a realizar. Pues muy bien. Deber número 10, fecha 20 de julio del 2021, tema características textuales de la carta del lector. Leo los pasos para escribir una carta de lector, página 46 del texto integrado de noveno año de Educación General Básica. Responde estas preguntas. Primero vamos a responder esto. ¿Para qué vamos a escribir? ¿Sobre qué vamos a escribir? ¿A quién vamos a escribir? ¿Cómo la vamos a escribir? Ya. Entonces, aquí voy a explicar algo muy importante. Vamos en la primera parte, literal A. ¿Para qué vamos a escribir? Si nuestra carta de lector está buscando que sea leída por una población en común, ¿para qué vamos a escribir? ¿Qué vamos a pedir? ¿Qué es lo que vamos a hacer, no? ¿Sobre qué vamos a escribir? Por ejemplo, digamos, yo voy a escribir para que escuchen el descontento que tengo como ciudadano local. Por ejemplo, ahora, ¿sobre qué vamos a escribir? Puede ser sobre yo en mi caso particular voy a escribir sobre el uso de motocicletas y sus fuertes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, que pasan todos los días motocicletas con unos sonidos muy fuertes que a veces despiertan a la gente en las noches, en el día es un ruido insoportable, ¿ya? ¿A quién vamos a escribir? Aquí lo adecuado sería escribir a la autoridad de tránsito local en este caso, ¿sí? Puede ser al director de tránsito o a la municipalidad, que ellos son los encargados. ¿Cómo lo vamos a escribir? ¿Sí? Voy a hacer una carta de lector para que se entere de mi descontento. Hacemos una lluvia de ideas por parte del texto de la carta. En este momento es importante tomar en cuenta las ideas sin juzgarlas. Registramos nuestras ideas en un esquema como el siguiente. Por ejemplo, en el inicio, ¿sobre qué iba a hablar? Sobre el problema de los ruidos de la motocicleta. ¿Qué voy a tratar en el cuerpo? En el cuerpo? ¿Qué iban? Las cosas que pueden causar, por ejemplo, motos con un sonido muy fuerte causan susto en la población, causan contaminación auditiva e incluso también podrían causar accidentes por las altas velocidades que andan las personas que lo conducen. Y en el cierre, ¿qué es lo que buscamos? ¿Sí? Lo que buscamos es que se dé solución y una ley apropiada o una reglamentación local que prohíba el uso de vehículos o motocicletas sin escapes o con altos ruidos que contaminan el ambiente. Recuerden que todo lo que acabé de decir es simplemente un ejemplo de la idea que yo tengo sobre mi carta lector. Ustedes pueden hacer sobre cualquier tema.
A continuación seleccionamos las ideas de acuerdo al propósito que establecimos y eliminamos las que no sean pertinentes. Luego ordenamos las ideas que quedaron para elaborar un plan de composición que mantenga la coherencia entre las tres partes de la carta. Recordamos que el inicio debe ser corto y constar de una sola oración. En el cuerpo se desarrolla la idea principal, presentada al inicio mediante algunas ideas de argumento de apoyo, y en el cierre se redacta una última idea que tenga fuerza y que deje algún recuerdo en el lector. Nota: podemos encontrar información del tema tratado en el texto integrado de noveno año de Educación General Básica, página 44, 45, 46 y 47. Si tienen alguna confusión, ¿qué es lo que tienen que hacer? Regresar al modelo que ya les habíamos presentado o al ejemplo del plan de ideas para una carta de lector. Un esquema así como este es el que nos deben presentar en el deber, ¿sí? Sobre un tema específico. Pues muy bien, algo sencillito que tenemos que realizar. ¿Ya? Correcto. Pues muy bien, chicos, eso es el trabajo para esta semana. Ahora, ¿cuándo vamos a entregar el deber? El deber lo vamos a entregar el día miércoles 21 de julio del 2021 hasta las 13 horas, por favor. Trabajos que pasen de esa hora ya no se está recibiendo, solo se les pone simplemente se acabó el tiempo y se quedan sin calificación. Muchísimas gracias, chicos, por su atención. Esperamos que tengan un bonito día. Cuídense mucho, pasen bien y pórtense bien, que nada les cuesta. Hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.